Alemania, 1953. Una calle tranquila de Frankfurt. Los vecinos murmuran sobre la mujer del apartamento 3. Viuda, discreta, nunca habla de la guerra. Lo que no saben es que pasó 3 años como guardia en Ravensbrück. Golpeaba a los prisioneros con palos de madera. Participó en las elecciones que condenaron a miles a la muerte y después de 1945 simplemente desapareció. Regresó a casa como si nada hubiera pasado, se casó, tuvo hijos, se convirtió en la vecina amable que ayudaba con las compras. ¿Cómo es posible que las mujeres que participaron en los peores crímenes de la historia lograran vivir vidas normales? ¿Cómo llegó la justicia a ellas? O quizás no. Esta es la historia real de decenas de exguardias nazis que sobrevivieron a la caída del Reich. Mujeres que torturaron, asesinaron y luego volvieron a casa a preparar la cena. Algunos fueron capturados, otros nunca fueron encontrados. Y muchos murieron en sus camas, rodeados de nietos que nunca supieron la verdad. Las cifras revelan una historia devastadora sobre la justicia de posguerra. Se estima que entre 3.500 y 5.000 mujeres sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis. De ellas, solo unas 200 fueron juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949. Esto significa que más del 90% nunca fue juzgada. ¿Por qué lograron escapar tantos? La respuesta está en el caos de 1945. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidenses, británicas, francesas y soviéticas, cada una con sus propias prioridades y métodos. Los archivos estaban incompletos o destruidos. La comunicación entre los aliados era confusa. Y había otro problema. Nadie esperaba encontrar tantas mujeres involucradas en los crímenes. La imaginación imperante en aquella época asociaba principalmente los horrores nazis con los hombres. Las mujeres eran vistas como víctimas, no como victimarias. Esta percepción errónea permitió que muchas exguardias pasaran desapercibidas. En los primeros años de la posguerra, las prioridades eran claras: arrestar a los líderes nazis, a los comandantes de los campos, a los artífices del Holocausto. Las guardias eran consideradas piezas menores del sistema. Un error histórico que le ha costado caro a la justicia. Algunos huyeron a otros países. Otros se escondieron en ciudades destruidas, donde nadie les hacía preguntas. Pero muchos simplemente regresaron a casa, contaron una historia inventada sobre su trabajo en fábricas durante la guerra y rehicieron sus vidas. El programa de desnazificación prometía depurar la sociedad alemana. En la práctica se convirtió en un juego de las escondidas que perduró durante décadas. Familias enteras se unieron a una conspiración de silencio. No se hicieron preguntas, no se investigó el pasado. Una generación creció sin saber quiénes eran realmente sus padres o madres. Era más fácil creer que la guerra la habían librado otros. Monstruos, personas distintas a ellos. Pero la verdad era más inquietante. Los monstruos eran personas normales que habían tomado decisiones terribles. Y ahora estaban sentados a la mesa, ayudando a los niños con sus tareas. Documentos quemados a toda prisa, uniformes enterrados en jardines, identidades falsas creadas de la noche a la mañana. Una generación entera intentó borrar su rastro antes de la llegada de los aliados. Entre estos fugitivos había cientos de mujeres que habían servido como guardias en los campos de concentración. Sabían lo que les esperaba si las descubrían. Habían visto las pilas de cadáveres. Habían participado en los asesinatos. Sabían que no había excusa posible. La transformación fue completa. Los guardias brutales se convirtieron en amas de casa ejemplares. Las mujeres que seleccionaban a los prisioneros para las cámaras de gas se convirtieron en maestras de primaria. Las ex-supervisoras de trabajos forzados se convirtieron en enfermeras dedicadas. El camuflaje era perfecto porque nadie esperaba encontrar criminales de guerra mujeres comprando en el mercado local o enseñando a los niños en la escuela. Hoy, casi 80 años después, muchas de estas historias permanecen enterradas. Familias enteras viven sin saber que su querida abuela participó en el genocidio. Las comunidades honran a los pioneros, que en realidad
fueron fugitivos de la justicia. Si quieres entender cómo los peores crímenes de la historia pudieron haber estado ocultos durante décadas, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones impactantes. Herta Bote siempre quiso ser enfermera. Nacida en 1921 en un pequeño pueblo alemán, era hija de un carpintero y una ama de casa. Pertenecía a una familia trabajadora, religiosa y aparentemente normal. A los 18 años, comenzó su formación como enfermera en una clínica local. Pero la guerra cambió sus planes. En 1942 respondió a un anuncio que prometía un trabajo importante para el Reich, con un buen sueldo y alojamiento garantizado. El anuncio no mencionó que sería en Stutthof, un campo de concentración. Bote se adaptó rápidamente a su nuevo puesto. En pocos meses, pasó de enfermera en prácticas a guardia veterana. Él llevaba un bastón de madera y lo usaba sin dudarlo. Los prisioneros la recordaban como una de las guardias más brutales de Stutthof. Golpeaba a las mujeres por razones triviales: caminar demasiado despacio, mirar en la dirección equivocada o respirar demasiado fuerte durante los recuentos. En 1944, fue trasladada a Bergen-Belsen, donde supervisó a miles de prisioneras en condiciones inhumanas. Cuando los británicos liberaron el campo en abril de 1945, encontraron montañas de cadáveres y a Herta Bote aún en su puesto. En septiembre de 1945 se celebró un juicio rápido. Las pruebas fueron devastadoras. Decenas de testigos describieron sus palizas y asesinatos. Fue condenada a 10 años de prisión, pero solo cumplió 6 años. Fue liberada en 1951 por buena conducta. ¿Y entonces? Herta Bote simplemente regresó a casa. Consiguió trabajo como empleada doméstica en una familia adinerada. Su jefe jamás supo de su pasado. Para él, solo era una mujer trabajadora que había perdido a su marido en la guerra. En 1956, se casó con un viudo que tenía 3 hijos pequeños. Los crió como si fueran suyos. Fue una madrastra cariñosa y devota. Durante décadas, nadie sospechó nada. Bote vivía una vida perfectamente normal en un pequeño pueblo. Compraba en el mercado, iba a la iglesia los domingos, cuidaba su jardín, hasta que en 1980 un periodista de investigación la encontró. La entrevista fue impactante. A sus 59 años, Herta Bote no mostró ningún remordimiento por los crímenes que había cometido. Cuando le preguntaron sobre las palizas, respondió: «Estaba haciendo mi trabajo. ¿Me arrepiento de algo? ¿Por qué debería? Era joven, cumplía órdenes. Era la guerra». Cuando se le preguntó sobre las prisioneras a las que había golpeado hasta la muerte, se encogió de hombros. Eran criminales, estaban en prisión por una razón. La entrevista se transmitió por la televisión alemana y causó un escándalo. Por primera vez, el público alemán vio a una exguardia nazi hablar abiertamente, sin remordimientos, sobre su participación en el Holocausto. Herta Bote vivió hasta los 79 años y murió en paz en su cama en 2000. Sus hijastros, que la adoraban, se sorprendieron cuando supieron la verdad después de su muerte. Una de ellas declaró a los periodistas: «Para nosotros, ella era solo una abuela que hacía los mejores pasteles de manzana de la ciudad. Nunca imaginamos que tuviera sangre en las manos». La historia de Herta Bote revela un patrón que se repitió miles de veces en la posguerra. Las mujeres que participaron en los peores crímenes de la historia simplemente se reinventaron como ciudadanas respetables. La sociedad, desesperada por olvidar el pasado, aceptó estas transformaciones sin cuestionarlas. El caso Bote también ilustra cómo la justicia de posguerra fue incompleta. Incluso cuando fue capturada y condenada, solo cumplió 6 años de prisión por crímenes que hoy se considerarían genocidio. Su liberación anticipada le permitió vivir más de 40 años en libertad después de los crímenes. Aún más inquietante es su total falta de remordimiento. Décadas después, Bote seguía considerando a sus víctimas no como seres humanos, sino como criminales que merecían castigo. Esta deshumanización fue la clave psicológica que permitió a la gente común participar en atrocidades. La transformación de Bote, de aspirante a enfermera a guardia brutal,
no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual de deshumanización. Primero, le enseñaron a ver a los prisioneros como inferiores, luego, como enemigos, finalmente, como objetos que podía usar o destruir a voluntad. Cuando terminó la guerra, simplemente compartimentó esa experiencia. La Herta que golpeaba a los prisioneros en Stutthof era diferente de la Herta que criaba a sus hijastros en la Alemania de la posguerra. Al menos así lo veía ella. Esta capacidad de compartimentación no era exclusiva de Bothe, era una característica común entre los perpetradores nazis que lograron reintegrarse a la sociedad civil. Podían ser simultáneamente criminales de guerra y ciudadanos respetables, porque mantenían estas identidades en esferas separadas de su mente. ¿Qué reflexiones nos suscita esta historia sobre nuestra capacidad de juzgar a las personas por su apariencia? Comparte tu opinión en los comentarios y no te pierdas más revelaciones inquietantes. Si la historia de Herta Bothe trata de la negación, la de Hildegard Lachert trata de la reinvención. Nacida en Berlín en 1920, Lachert era hija de un metalúrgico. Inteligente y ambiciosa, anhelaba más de la vida de lo que sus padres podían ofrecerle. A los 19 años, se unió a las juventudes hitlerianas femeninas. A los 22, servía como guardia en Majdanek, uno de los campos de exterminio más mortíferos de la Polonia ocupada. Los prisioneros la apodaban Brigitte la Sangrienta, por su sádica crueldad. No solo cumplía órdenes, parecía disfrutar causando sufrimiento. Testigos la describieron obligando a las prisioneras a arrodillarse en el barro helado durante horas, golpeando a mujeres embarazadas hasta que abortaban, seleccionando niños para las cámaras de gas con una sonrisa en el rostro. En 1943 fue trasladada a Auschwitz, donde su reputación de brutalidad no hizo más que crecer. Capturada en 1945, fue juzgada por los polacos y condenada a 15 años de prisión. Pero en 1956 ocurrió algo sorprendente. Fue liberada discretamente y deportada a Alemania Occidental. ¿Por qué? Décadas después, documentos desclasificados revelaron la impactante verdad. Hildegard Lachert había sido reclutada como agente doble durante la Guerra Fría. La CIA y el servicio secreto alemán BND la liberaron a cambio de información sobre redes de exnazis y comunistas en Europa del Este. Su misión era infiltrarse en grupos de veteranos de las SS que pudieran ser útiles o peligrosos. Durante la década de 1960, Lachert llevó una extraordinaria doble vida. En público, trabajaba como secretaria en una compañía de seguros en Düsseldorf. En privado, informaba sobre las actividades de antiguos colegas nazis a sus nuevos jefes estadounidenses y alemanes. Fue una de las operaciones más cínicas de la Guerra Fría, utilizar a una asesina en masa como espía porque tenía las conexiones adecuadas. Pero en 1975 todo se derrumbó. Alemania había cambiado. Una nueva generación exigía justicia por los crímenes nazis, sin importar las consideraciones de la Guerra Fría. Hildegard Lachert fue arrestada de nuevo y llevada a juicio en Düsseldorf. Esta vez, el juicio duró 6 años y reveló detalles espeluznantes de sus crímenes. Sobrevivientes ya ancianos viajaron de todo el mundo para testificar en su contra. Descripciones de niños enviados a la muerte, mujeres golpeadas hasta quedar inconscientes, selecciones realizadas como si fueran juegos. La defensa de Lachert fue simple, solo cumplía órdenes. Pero los tiempos habían cambiado. El tribunal no aceptó esa justificación. Sentencia: cadena perpetua. Esta vez no hubo libertad anticipada. En prisión, Lachert finalmente habló de sus crímenes, no con remordimiento, sino justificándose. En una carta a un periódico escribió: «Era joven y no sabía nada mejor. Todos hacían lo mismo que yo. Era la guerra». Murió en prisión en 1995, a la edad de 74 años. Hasta el final, insistió en que era víctima de las circunstancias. El caso Lachert revela cómo la Guerra Fría distorsionó la búsqueda de justicia tras la Segunda Guerra Mundial. Los mismos países que prometieron castigar a los criminales de guerra
Los reclutaban en secreto como espías. La lógica era simple. Los ex-nazis tenían acceso a redes clandestinas que podían ser útiles contra la Unión Soviética. Sus habilidades de infiltración y operaciones encubiertas eran valiosas. Sus crímenes pasados se consideraban secundarios a los objetivos de la Guerra Fría. Se han documentado cientos de casos similares. Criminales de guerra indultados a cambio de servicios de inteligencia. La justicia sacrificada por conveniencia política. El reclutamiento de Lachert también demuestra cómo las agencias de inteligencia racionalizaban el uso de criminales. No la consideraban una asesina en masa, sino un activo valioso con conocimientos especializados. El lenguaje burocrático enmascaraba la realidad moral. Durante sus años como espía, Lachert informó sobre las actividades de docenas de antiguos colegas nazis. Irónicamente, algunos fueron arrestados gracias a su información. La mujer que había evadido la justicia durante décadas ahora ayudaba a capturar a otros fugitivos. Pero sus motivaciones no eran altruistas. Lachert cooperaba por conveniencia. Traicionar a sus antiguos camaradas le garantizaba la libertad y unos ingresos cómodos. Era simplemente otra forma de sobrevivir. Cuando finalmente fue juzgada en la década de 1970, Lachert argumentó que sus servicios de espionaje debían considerarse una rehabilitación. Afirmó haber compensado sus crímenes de guerra proporcionando información valiosa a Occidente. El tribunal rechazó esta lógica. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser compensados con servicios posteriores. La justicia no es una transacción comercial donde los crímenes se pueden intercambiar por favores. La historia de Lachert también ilustra cómo la Guerra Fría prolongó el sufrimiento de las víctimas del Holocausto. Los sobrevivientes que anhelaban justicia en la década de 1940 tuvieron que esperar hasta la década de 1970 para ver a sus torturadores comparecer ante el tribunal. ¿Cómo calificarías el uso de criminales de guerra como espías durante la Guerra Fría? ¿Fue justificable o una traición a los principios de justicia? Comparte tu opinión en los comentarios. Bergen-Belsen, 15 de abril de 1945. Soldados británicos abren las puertas del campo de concentración y encuentran un horror indescriptible: 13.000 cadáveres esparcidos por el suelo. 60.000 supervivientes en estado de esqueletos andantes. Entre los nazis capturados se encontraba una joven de tan solo 22 años. Los soldados estaban asombrados. ¿Cómo podía estar allí una mujer tan joven y hermosa? Tenía el pelo rubio, ojos azul claro y un rostro que parecía sacado de cualquier revista de la época. Pero las apariencias engañan, muy engañosas. Cuando los prisioneros sobrevivientes vieron que estaban arrestando a la mujer, ocurrió algo inesperado. Personas que apenas podían caminar comenzaron a gritar. La señalaron con odio y miedo. Algunos intentaron atacarla a pesar de estar débiles. Los soldados británicos no lo entendieron. Su nombre era Irma Grese. Y los británicos pronto descubrirían que esta mujer de aspecto angelical era, de hecho, uno de los monstruos más crueles que la humanidad haya creado. Los prisioneros la llamaban la Bella Bestia, un apodo perfecto para alguien que ocultaba el alma más oscura tras un rostro hermoso. Nacida en 1923 en una familia rural alemana, Irma tuvo una infancia difícil. Su madre se suicidó a los 13 años. Su padre se volvió violento y abusivo. En la escuela, sufrió acoso escolar constante. A los 14 años, simplemente se rindió y abandonó la escuela. A los 15 años, consiguió trabajo como auxiliar de enfermería en el sanatorio Hohenlichen, dirigido por las SS. Fue allí donde recibió su primera educación sobre la crueldad. El doctor Karl Gebhardt realizó brutales experimentos médicos. Irma no solo observó, sino que participó activamente. A los 18 años, se ofreció como voluntaria para trabajar como guardia en Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi para mujeres. En pocos meses, pasó de ser una joven perdida a una de las guardias más temidas. Los prisioneros lo describieron como excepcionalmente cruel. Golpeaba a las mujeres por razones triviales, obligaba a los prisioneros a permanecer de pie durante horas en el frío.
Les quitaba sus escasas raciones de comida como castigo por infracciones imaginarias. En 1943 fue trasladada a Auschwitz-Birkenau, donde se convirtió en supervisora de más de 30.000 prisioneros. Era responsable de seleccionar a quienes trabajarían y a quienes serían enviados directamente a las cámaras de gas. Los sobrevivientes describieron cómo Irma descendía por la rampa de selección con una elegancia letal. Un movimiento de su mano derecha significaba trabajo forzado. Un movimiento de su izquierda significaba muerte inmediata. Tomaba estas decisiones con la facilidad de quien elige fruta en un mercado. Lo que hacía a Irma especialmente aterradora no era solo su crueldad, sino también su evidente placer en causar sufrimiento. Sonreía mientras golpeaba a los prisioneros. Se reía cuando separaban a las familias. Parecía revitalizarse con el dolor ajeno. Alice Tenenbaum, una sobreviviente, describió una interacción impactante. Irma me salvó de la cámara de gas 16 veces. No por bondad, sino porque le gustaba tener poder sobre mi vida. Para ella era un juego, decidir cuándo viviría o moriría. En 1944, Irma fue transferida a Bergen-Belsen como supervisora principal de todas las guardias femeninas. El campo estaba superpoblado y en condiciones apocalípticas. Miles de personas morían a diario de hambre, enfermedades y agotamiento. Irma no mostró compasión por los moribundos. Al contrario, parecía irritada por la ineficacia de las muertes lentas. Prefería los métodos más directos de Auschwitz. Cuando llegaron los británicos, Irma intentó escapar disfrazada de prisionera, pero los supervivientes la identificaron rápidamente y la capturaron. Durante el interrogatorio, su reacción fue sorprendente. No mostró miedo ni remordimiento. Al ser preguntado sobre sus crímenes, respondió con frialdad: «Cumplía con mi deber de exterminar a elementos antisociales». El juicio de Bergen-Belsen comenzó en septiembre de 1945. Irma se enfrentó a los devastadores testimonios de decenas de sobrevivientes. Cada relato revelaba nuevos niveles de su crueldad. Negó las acusaciones más graves, pero admitió haber disciplinado a los prisioneros cuando era necesario. Afirmó que solo cumplía órdenes y mantenía el orden en el campo. Cuando se leyó el veredicto, culpable y condenada a muerte, Irma no mostró ninguna emoción. Permaneció tranquila, como si el juicio se tratara de otra persona. En los días posteriores a su condena, Irma habló de sus planes para después de la guerra. Creía que sería liberada y podría convertirse en actriz de cine. Su desconexión con la realidad era total. El 13 de diciembre de 1945, Irma Grese fue ejecutada en la prisión de Hameln. Tenía 22 años, lo que la convirtió en la mujer más joven ejecutada por Gran Bretaña en el siglo XX. Sus últimas palabras fueron una sola palabra en alemán: Schnell, rápido. Deseaba que terminara pronto. Hasta el final, solo pensó en sí misma. La historia de Irma Grese nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. No nació siendo un monstruo. Fue una transformación gradual, impulsada por el trauma, la ideología y la oportunidad. La belleza puede enmascarar el mal más absoluto. ¿Qué crees que transforma a la gente común en monstruos? Comparte tu opinión y quédate con nosotros para descubrir más. Entre historias de sadismo y negación, la trayectoria de Johanna Langefeld ofrece un contraste inquietante y quizás aún más inquietante. Nacida en Baviera en 1900, Langefeld trabajó como costurera antes de unirse al sistema de campos de concentración nazi. En 1938 se convirtió en jefa de guardia en Lichtenberg, el primer campo de concentración para mujeres. Posteriormente fue trasladada a Ravensbrück y finalmente a Auschwitz-Birkenau. Pero su reputación entre las prisioneras era diferente a la de la mayoría de los otros guardias. Los sobrevivientes la describieron como menos cruel que sus colegas. Algunos denunciaron pequeños actos de humanidad: ocultar comida extra, contrabandear medicamentos, suavizar los castigos cuando nadie los veía. Esto no significa que fuera inocente. Como supervisora principal, Langefeld dirigía todo el sistema de guardias femeninas. Organizaba los recuentos diarios,
supervisaba los castigos, implementaba las órdenes de ejecución, pero dentro de ese sistema de horror, ocasionalmente mostraba destellos de humanidad que otros guardias no mostraban. Por eso, cuando fue capturada por los estadounidenses en 1945, ocurrió algo sin precedentes. Antiguos prisioneros se ofrecieron como voluntarios para testificar a su favor. Las mujeres que habían sufrido en Ravensbrück escribieron cartas a las autoridades aliadas pidiendo clemencia para Langenfeld. No negaron que hubiera participado en el sistema, pero argumentaron que había intentado, dentro de lo posible, minimizar el sufrimiento. El caso planteó un dilema jurídico y moral. ¿Cómo juzgar a alguien que había sido a la vez perpetrador y en ocasiones protector? El juicio se aplazó varias veces mientras las autoridades decidían qué hacer. Langenfeld permaneció detenido, a la espera de una decisión que nunca llegó. En 1946 logró algo aún más extraordinario. Escapó de la prisión con la ayuda de antiguos presos. Las mujeres que habían sido sus prisioneras organizaron y financiaron su fuga. La ocultaron, le proporcionaron documentos falsos y la ayudaron a desaparecer. Durante años, Johanna Langenfeld vivió bajo una identidad falsa en una granja remota de Baviera. Trabajó como empleada doméstica para una familia que nunca supo quién era realmente. Era una empleada ejemplar, trabajadora, honesta y discreta. En 1959, la policía alemana finalmente la localizó, pero el clima político había cambiado por completo. La opinión pública alemana estaba cansada de los juicios nazis. El gobierno quería seguir adelante. El caso se cerró silenciosamente. Langenfeld pasó sus últimos 15 años en una modesta casa en Baviera. Recibía visitas ocasionales de exprisioneros que aún la miraban con gratitud. Para ellos, había sido un faro de humanidad en un océano de crueldad. Murió en 1974, a la edad de 73 años, sin haber sido condenada formalmente por ningún delito. Su historia plantea inquietantes preguntas sobre la culpa y la responsabilidad. ¿Es posible ser menos culpable en un sistema genocida? ¿Compensan los pequeños actos de bondad la participación en un horror mayor? No hay respuestas fáciles, pero la historia de Langenfeld demuestra que incluso dentro del sistema más diabólico de la historia, algunas personas intentaron mantener su humanidad. El caso también ilustra las complejidades morales que afrontaron los juicios de posguerra. ¿Cómo evaluar los grados de culpabilidad dentro de un sistema fundamentalmente penal? ¿Cómo equilibrar la participación con la resistencia interna? Las mujeres que ayudaron a Langenfeld a escapar ofrecieron su propia respuesta. Para ellas, la diferencia entre Langenfeld y otros guardias era evidente. Ella había salvado vidas cuando pudo. Había mostrado compasión cuando le fue posible. Esta perspectiva de las víctimas fue crucial. Si quienes sufrieron bajo el yugo de Langenfeld creían que ella merecía clemencia, eso tenía un peso moral considerable. Pero los críticos argumentaron que esto sentaba un precedente peligroso. Si los perpetradores podían eludir la justicia siendo relativamente menos crueles, ¿dónde estaba la línea entre la culpabilidad y la inocencia? La reacción de Langenfeld ante su propia situación fue reveladora. En cartas posteriores, nunca negó su participación en el sistema de campos de concentración, pero tampoco expresó un remordimiento absoluto. «Hice lo que pude para minimizar el sufrimiento», escribió en una carta de 1960. «No pude salvar a todos, pero salvé a algunos. Esa es mi tranquilidad». Esta racionalización, centrarse en los pocos que salvó en lugar de en los muchos que no salvó, era típica de los perpetradores que trataban de encontrar una justificación moral para sus acciones. El destino de Langenfeld también refleja los cambios en la actitud del público alemán hacia los crímenes de guerra. En la década de 1940 existía un anhelo de justicia. En la década de 1950 había cansancio. La sociedad alemana quería olvidar el pasado y construir el futuro. Este cambio de actitud benefició a muchos criminales de guerra menores que podrían haber sido procesados en los años inmediatamente posteriores a la guerra, pero que escaparon cuando el interés público disminuyó.
La historia de Langefeld sigue siendo controvertida. Algunos la ven como evidencia de que, incluso en sistemas perversos, las personas pueden tomar decisiones morales. Otros la ven como un ejemplo de cómo los perpetradores manipulan las narrativas para eludir su responsabilidad. ¿Qué opinas sobre los grados de culpabilidad en los sistemas penales? ¿Es posible ser menos responsable del mal? Acompáñanos mientras exploramos casos más complejos. Roma, diciembre de 1947. El padre Alois Judal cierra discretamente la puerta de su despacho en pleno Vaticano. Sobre su escritorio hay pasaportes de la Cruz Roja Internacional con nombres falsos y suficiente dinero para un viaje por mar a Sudamérica. Esta es la infame Ratline, la ruta de las ratas. Una red de escape que ayudó a miles de nazis a huir a Sudamérica. En su centro se encontraban líderes de la Iglesia Católica que creían estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. Pero las rutas de escape no eran solo para los comandantes varones. Cientos de exguardias también desaparecieron a través de estas redes, junto con sus familias. María Mandel, exsupervisora jefa de Auschwitz-Birkenau, conocida como la Bestia de Auschwitz, logró escapar a Argentina en 1946 con documentos proporcionados por Ratline. Durante 3 años, vivió como refugiada alemana en Buenos Aires, trabajando como institutriz para una familia adinerada. Cuando finalmente fue descubierta en 1949, ya había forjado una nueva identidad y una red de apoyo dentro de la comunidad germano-argentina. Su extradición a Austria requirió 2 años de negociaciones diplomáticas. Juana Bormann, conocida como la mujer de los perros, por usar pastores alemanes para atacar a prisioneras, intentó seguir la misma ruta, pero fue capturada en la frontera italiana. Los documentos encontrados con ella revelaron una compleja red de contactos que se extendía desde monasterios alemanes hasta granjas argentinas. El sistema operaba con una precisión casi industrial. Los antiguos guardias llegaban a los monasterios siguiendo rutas clandestinas establecidas durante la guerra. Monjas compasivas proporcionaban refugio temporal, mientras que sacerdotes con conexiones diplomáticas proporcionaban documentación falsa. El Comité Internacional de la Cruz Roja, actuando bajo mandatos humanitarios, emitió documentos de viaje a personas desplazadas sin verificar debidamente su identidad. Para ellas, una mujer alemana con niños pequeños era automáticamente una víctima de guerra que necesitaba protección. Elisabeth Volkenrath, ex-supervisora de Auschwitz condenada a muerte por los británicos, casi logró escapar por esta vía. Su sentencia fue conmutada en el último minuto, pero sus contactos ya habían organizado su escape a Chile. El plan incluía una nueva identidad como enfermera católica y un puesto garantizado en un hospital de Santiago. La eficacia de las rutas para mujeres tenía una ventaja única. Nadie esperaba que las mujeres fueran peligrosas criminales de guerra. Una mujer que viajaba con niños despertaba compasión, no sospecha. Las autoridades migratorias eran mucho más indulgentes con las mujeres refugiadas. Anna Klein, exguardia de Ravensbrück, llegó a Brasil en 1948 con sus 3 hijos, presentándose como viuda de guerra. Su historia era conmovedora. Su esposo murió en el frente ruso. Su casa fue destruida por los bombardeos y no tenía familia en Alemania. Las autoridades brasileñas ni siquiera cuestionaron su documentación. Klein se estableció en Sao Paulo, donde trabajó como costurera en la floreciente industria textil brasileña. Durante 35 años fue una inmigrante alemana ejemplar. Asistió a la iglesia luterana local, sus hijos se casaron con brasileños y se convirtió en una abuela devota. No fue hasta 1983 cuando una sobreviviente de Ravensbrück la reconoció en una fotografía de un periódico sobre la comunidad alemana en Sao Paulo, que se descubrió su verdadera identidad. A sus 78 años ya era demasiado tarde para la extradición. Gerda Steinhoff siguió una ruta similar pero con destino a Chile. Llegó a Valparaíso en 1949, se casó con un alemán ya establecido allí y abrió una pequeña panadería.
Durante 40 años fue conocida como la alemana de los panes dulces en el distrito portuario. Su especialidad eran los strudels, que había aprendido a hacer en Alemania. Lo que los clientes no sabían era que las mismas manos que amasaban la masa habían matado a golpes a prisioneros en Bergen-Belsen. La financiación de estas operaciones provino de múltiples fuentes: exoficiales nazis que ocultaron fortunas durante la guerra, organizaciones como Odessa, que mantenían fondos de emergencia, y sorprendentemente, familias católicas adineradas que creían estar haciendo caridad. Rosa Süß, viuda de un industrial bávaro, financió personalmente la fuga de 14 exguardias entre 1946 y 1950. En sus cartas, justificaba sus acciones como ayuda cristiana a las mujeres perseguidas por el comunismo. Nunca indagó sobre los detalles de lo que estas mujeres habían hecho durante la guerra. La red también incluía matrimonios de conveniencia concertados por sacerdotes. Mujeres solteras eran presentadas a inmigrantes alemanes ya establecidos en Sudamérica. El matrimonio les proporcionaba no solo una nueva identidad, sino también protección legal contra la extradición. Brunhilde Pomsel, exguardia de Dachau, llegó a Argentina como esposa por correspondencia de un campesino alemán en la provincia de Córdoba. El matrimonio se celebró por poderes incluso antes de que ella saliera de Europa. A su llegada, ya era ciudadana argentina legalmente reconocida. Durante 30 años vivió como campesina en la Pampa argentina. Crió ganado, sembró trigo y tuvo 5 hijos. La transformación fue tan completa que ella misma parecía haber olvidado su pasado. En cartas a sus familiares en Alemania se describió como una sencilla campesina que encontró la paz en América. El éxito de estas redes dependía de la cooperación de los gobiernos sudamericanos. Argentina, Brasil y Chile mantuvieron políticas migratorias deliberadamente permisivas hacia los europeos, especialmente aquellos con habilidades técnicas o capital para invertir. Juan Perón, presidente de Argentina, aprobó personalmente la entrada de cientos de refugiados alemanes, muchos de los cuales eran exguardias. En sus discursos habló de dar una segunda oportunidad a quienes habían sufrido bajo el comunismo. La hipocresía era flagrante. Las mujeres que habían perseguido y asesinado a miles de personas ahora eran presentadas como víctimas necesitadas de protección. La narrativa fue aceptada porque convenía a todos los involucrados. ¿Cómo pudieron las instituciones religiosas y los gobiernos democráticos ser cómplices de estas fugas? ¿Qué lecciones nos enseña esto sobre la responsabilidad institucional? Comparte tu opinión en los comentarios. Nueva York, Queens, década de 1960. Hermine Ryan termina sus compras en el supermercado local y camina a casa por su barrio de clase media. Sus vecinos la conocen desde hace una década como una inmigrante alemana trabajadora, casada con un electricista estadounidense y activa en la comunidad local. Lo que no saben es que Hermine Ryan es en realidad Hermine Braunsteiner, conocida en Majdanek como La Yegua por sus brutales patadas con botas altas. Durante 20 años, Braunsteiner vivió una doble vida perfecta. De día, era la ama de casa estadounidense ejemplar. Cocinaba para los eventos de la iglesia, ayudaba a los vecinos mayores, participaba en bazares benéficos. Nadie sospechaba que la amable mujer que preparaba los mejores strudels del barrio había asesinado a cientos de personas en Europa. El descubrimiento se produjo en 1964, cuando Simon Wiesenthal dio con su paradero. El caso se convirtió en un escándalo internacional. Los periodistas rodearon la casa de Ryan. Los vecinos quedaron conmocionados. Al principio, su esposo no creyó las acusaciones. Se desató entonces una batalla legal que duró 9 años. Braunsteiner Ryan negó vehementemente las acusaciones, alegando haber sido víctima de un error de identidad. Contrató abogados costosos y luchó contra la extradición. Pero la evidencia era abrumadora. Los sobrevivientes de Majdanek la identificaron en fotografías. Documentos nazis confirmaron su servicio en el campo. Los testigos describieron sus crímenes con todo detalle. En 1973,
Se convirtió en la primera persona extraditada de Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. Fue enviada a Alemania Occidental para ser juzgada. Durante el juicio en Düsseldorf, de 1975 a 1981, emergió un panorama completo de su brutalidad. Cientos de testigos viajaron de todo el mundo para declarar. Supervivientes mayores, muchos de ellos hablando en público por primera vez, describieron sus patadas, pisoteos y asesinatos. Su vida estadounidense también fue analizada minuciosamente. ¿Cómo había conseguido una visa de entrada? ¿Por qué las autoridades estadounidenses no habían investigado adecuadamente sus antecedentes? ¿Cómo había logrado una criminal de guerra obtener la ciudadanía estadounidense? Las investigaciones han revelado fallas sistémicas en el proceso de inmigración estadounidense de la posguerra. Miles de exnazis lograron entrar a Estados Unidos con identidades falsas o historias inventadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos creó la Unidad de Investigación de Criminales de Guerra Nazis en 1979, específicamente para identificar y procesar a estos inmigrantes. En 40 años, identificaron más de 100 casos confirmados. Braunsteiner fue condenada a cadena perpetua en 1981. Cumplió 15 años antes de ser puesta en libertad condicional en 1996, a la edad de 77 años. Pasó sus últimos años en un asilo de ancianos, bajo un nombre falso, evitando a la prensa. La transformación de Hermine Braunsteiner, de guardia brutal a ama de casa estadounidense, ejemplifica cómo los perpetradores nazis pudieron reinventarse por completo en el período de posguerra. Su capacidad para compartimentar era extraordinaria. Podía ser simultáneamente una asesina en masa en Europa y una ciudadana respetable en Estados Unidos porque mantenía esas identidades en esferas separadas de su mente. En entrevistas durante el juicio, Braunsteiner habló de su vida estadounidense con genuina nostalgia. Demostró un verdadero afecto por sus vecinos estadounidenses y orgullo por sus contribuciones a la comunidad. No fingía, realmente se consideraba una buena estadounidense. Pero cuando le preguntaron por Majdanek, su personalidad cambió por completo. Se volvió fría, defensiva e impersonal. Era como si estuviera hablando de otra persona. Esta disociación psicológica no era exclusiva de Braunsteiner. Era una característica común entre los perpetradores nazis que lograron integrarse en la sociedad civil. Pudieron mantener su identidad de posguerra porque realmente no se identificaban con sus acciones pasadas. El caso también reveló cómo comunidades enteras pueden ser engañadas durante décadas. Los vecinos de Braunsteiner en Queens no eran ingenuos ni ignorantes. Eran personas normales que juzgaron a una mujer basándose en sus acciones observables durante 20 años. Y estas acciones, ayudar a los vecinos, participar en obras de caridad, ser una esposa y ciudadana ejemplar, eran genuinas. Braunsteiner se había convertido realmente en la persona que pretendía ser. La inquietante pregunta es si esta transformación borró o simplemente enmascaró sus crímenes pasados. Su esposo, Russell Ryan, luchó por reconciliar las dos versiones de su esposa. En entrevistas, describió años de negación, ira y confusión. ¿Cómo aceptas que la mujer que has amado durante 20 años también es un monstruo?, preguntó. La respuesta de Braunsteiner siempre era la misma. Entonces yo era otra persona. Para ella, la Hermine que mataba a patadas a los prisioneros era literalmente distinta de la Hermine que cocinaba la cena para su marido estadounidense. ¿Puede esta capacidad de transformación genuina borrar verdaderamente los crímenes del pasado? ¿Cómo debemos juzgar a quienes demuestran un cambio real tras cometer atrocidades? Acompáñenos mientras exploramos casos más complejos. Frankfurt, Alemania, 1983. La sala del tribunal está repleta de periodistas internacionales y sobrevivientes ancianos. En el banquillo de los acusados, una mujer de 79 años en silla de ruedas. Tiene el pelo blanco, le tiemblan las manos y apenas puede oír la lectura de los cargos. Se llama Elfriede Rinkel y está acusada de complicidad en el asesinato de 2000 prisioneros en el campo de concentración de Ravensbrück. El caso marca una nueva era en la búsqueda de justicia,
Los juicios tardíos de los criminales de guerra nazis. La década de 1980 trajo consigo un cambio fundamental en la actitud alemana hacia los crímenes nazis. Una nueva generación de alemanes, nacida después de la guerra, comenzó a plantearse preguntas intrincadas sobre el pasado de sus padres y abuelos. El movimiento de la década de 1960 había roto el silencio, pero ahora se exigía actuar. El catalizador fue el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, que reavivó el interés mundial por los crímenes nazis. También hubo presión de organizaciones judías y supervivientes que nunca habían renunciado a la búsqueda de justicia. Pero los juicios de la década de 1980 enfrentaron desafíos únicos. La mayoría de los acusados tenían más de 70 años. Muchos estaban enfermos, seniles o moribundos. ¿Cómo se procesa a personas que apenas recuerdan sus nombres y mucho menos sus crímenes? El caso de Rinkel fue emblemático. Durante el juicio, a menudo parecía estar confundida sobre dónde se encontraba. A veces llamaba doctor al juez y preguntaba cuándo podía irse a casa. Sus abogados argumentaron que era mentalmente incapaz de ser juzgada. Pero los fiscales insistieron en que la edad avanzada no era excusa para evitar el juicio. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No importa cuánto tiempo haya pasado. Eva Kor, quien sobrevivió a los experimentos de Mengele en Auschwitz, testificó en el juicio de Rinkel. No se trata de una venganza contra una anciana. Se trata de que la sociedad diga claramente: esto estuvo mal, siempre lo ha estado, siempre lo estará. El juicio duró 8 meses. Se examinaron cientos de documentos. Decenas de sobrevivientes, ahora también ancianos, viajaron desde Estados Unidos, Israel y otros países para testificar. Muchos cuestionaron la utilidad de estos juicios tardíos. ¿No residiría la verdadera justicia en juzgar a los criminales en la flor de la vida, cuando podían afrontar plenamente las consecuencias de sus actos? Pero los juicios de la década de 1980 tenían propósitos que iban más allá del castigo individual. Eran ejercicios educativos masivos que expusieron los detalles de los crímenes nazis a una nueva generación. Estudiantes alemanes visitaron los tribunales como parte de su formación en derechos humanos. El caso de Rinkel también sentó precedentes legales importantes. El tribunal dictaminó que participar conscientemente en el plan de exterminio constituía complicidad, incluso sin pruebas de asesinatos directos. Puede que la acusada no haya empujado a personas a las cámaras de gas, declaró el juez presidente, pero participó a sabiendas en un sistema cuyo único propósito era el asesinato en masa. Eso la convierte en cómplice de todas las muertes ocurridas mientras cumplía condena. Rinkel fue condenado a cadena perpetua, pero murió en prisión solo 2 años después, a la edad de 81 años. Su caso fue uno de los últimos juicios importantes contra guardias. La mayoría de las demás ya habían muerto por causas naturales. La justicia llegó demasiado tarde para la mayoría. Helene Kopper, exguardia de Bergen-Belsen, falleció en su cama en 1979 a los 82 años, rodeada de su familia, que adoraba a su dulce abuela. Nunca fue identificada ni procesada. Gertrude Sauer, exsupervisora de Mauthausen, vivió hasta 1985 como una respetada pensionista en Múnich. Participaba en eventos religiosos y enseñaba a tejer a niños. Su pasado solo se descubrió después de su muerte, cuando documentos encontrados en su casa revelaron su verdadera identidad. Irmgard Huber, exguardia de Flossenbürg, falleció en 1987 en una residencia de ancianos de Salzburgo. Hasta el final, sostuvo que solo había sido cocinero durante la guerra. Solo entonces surgieron los registros que demostraban su participación en ejecuciones. Estos casos ilustran la amarga realidad de la justicia tardía. Por cada Rinkel procesado en la década de 1980, hubo docenas que escaparon simplemente muriendo antes de ser descubiertos. El movimiento a favor de los juicios aplazados también encontró resistencia dentro de Alemania. Muchos alemanes sintieron que era hora de seguir adelante y dejar atrás el pasado.
¿Para qué reabrir viejas heridas? ¿Para qué traumatizar a las familias que habían perdido a sus matriarcas? La respuesta vino de sobrevivientes como Simon Wiesenthal. El perdón no es posible sin reconocer la verdad, y la verdad solo se reconoce cuando hay rendición de cuentas. Los juicios de la década de 1980 también revelaron cuántos exnazis habían prosperado en la Alemania de la posguerra. Muchos de los acusados habían llevado una vida cómoda, recibiendo pensiones estatales y siendo respetados en sus comunidades. Este descubrimiento desató el debate sobre si la sociedad alemana había hecho lo suficiente para afrontar su pasado. ¿Cómo lograron tantas delincuentes vivir durante décadas sin ser molestadas? La respuesta residía en la conspiración de silencio que dominó la Alemania de la posguerra. Era más cómodo no hacer preguntas. Era más fácil asumir que los vecinos mayores eran víctimas de la guerra, no perpetradores. ¿Representan los juicios aplazados justicia o mero teatro? ¿Es correcto procesar a nonagenarios por crímenes cometidos décadas atrás? ¿Qué lecciones nos enseñan estos casos sobre responsabilidad social? Comparta su opinión. Hamburgo, 2019. Sabine Müller observa la fotografía en blanco y negro con manos temblorosas. La imagen muestra a una joven uniformada, sonriendo junto a otros guardias del campo de concentración de Ravensbrück. El rostro es inconfundible. Es su madre, Gerda Müller, quien falleció en paz en 1987, rodeada de su querida familia. «Mi querida madre», susurra Sabine, usando el cariñoso término que él siempre usaba para referirse a su madre. Pero la mujer de la foto no es la amable panadera que le enseñó a hacer galletas navideñas. Es Gerda Hoffmann, una exguardia de las SS, que participó en la selección de miles de mujeres para las cámaras de gas. Durante 65 años, Sabine vivió creyendo que su madre era costurera durante la guerra. La verdad salió a la luz cuando un historiador que investigaba a los guardias de Ravensbrück la contactó y le presentó documentación irrefutable. Esta escena se repite en las salas de estar de Alemania, Austria, Brasil, Argentina y decenas de otros países, donde los hijos de perpetradores nazis descubren verdades devastadoras sobre sus padres. A diferencia de los propios perpetradores, quienes a menudo murieron cargando con sus secretos, sus hijos se enfrentan a un trauma heredado único. El fenómeno tiene un nombre entre los psicólogos: traumatización secundaria de los descendientes de los perpetradores. Afecta a unas 200,000 a 300,000 personas en todo el mundo. Hijos, nietos y bisnietos de criminales nazis que deben conciliar su amor por sus familiares con el horror de sus crímenes. Klaus Teweleit, hijo de un exoficial de las SS, describió su experiencia. Es como descubrir que toda tu vida se ha construido sobre un cimiento de mentiras. Todo recuerdo feliz queda manchado. Toda palabra amable que tu madre haya dicho alguna vez se vuelve cuestionable. El proceso de descubrimiento varía drásticamente. Algunos descubren la verdad gradualmente, a través de fragmentos de conversaciones familiares y silencios sospechosos sobre los años de guerra. Otros, como Sabine, se enfrentan repentinamente a pruebas irrefutables. Los casos más traumáticos involucran a aquellos que descubren los crímenes de sus padres, a través de la cobertura mediática de los juicios por crímenes de guerra. Maria Schneider solo descubrió que su padre había sido el comandante de Treblinka cuando los investigadores llamaron a su puerta en 1987. «Toda mi vida se ha basado en una mentira», dijo. «El hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que me llevaba a pescar, que me consolaba cuando lloraba, ese hombre había asesinado a niños de mi edad». Schneider sufrió una depresión severa tras el descubrimiento. Se divorció de su esposo, quien no pudo afrontar la revelación. Se mudó de ciudad 3 veces. Cambió de nombre 2 veces. «Cargo con su culpa», dijo. «Sé que es irracional, ni siquiera había nacido, pero siento que tengo las manos manchadas de sangre». Esta culpa heredada afecta a cientos de familias. Los psicólogos han identificado un patrón. Los hijos de criminales de guerra nazis
Suelen desarrollar depresión, ansiedad y problemas de identidad al descubrir la verdad sobre sus padres. Algunos se convierten en activistas en memoria del Holocausto, intentando expiar los crímenes de sus padres mediante la educación. Otros se refugian en el silencio absoluto, cambiando sus nombres y cortando el contacto con sus familias. La doctora Gabriele Rosenthal, especialista en trauma transgeneracional, explica: estas personas se enfrentan a una tarea psicológica imposible. Deben, al mismo tiempo, mantener el vínculo emocional con sus padres y aceptar que ellos mismos participaron en el genocidio. Algunos niños encuentran la paz mediante la acción. Katrin Himmler, sobrina nieta del líder de las SS, Heinrich Himmler, se convirtió en historiadora especializada en la participación de las mujeres en el Holocausto. No puedo cambiar lo que hizo mi familia, dijo, pero puedo asegurar que se recuerde y no se repita. Otros se enfrentan a cuestiones más prácticas. Deberían honrar la memoria de sus padres, quienes los amaron pero cometieron atrocidades. ¿Cómo explicarles a sus hijos que su querido abuelo fue un criminal de guerra? Rainer Höss, nieto del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, rompió por completo los lazos con su familia. Cambió su apellido y emigró a Estados Unidos. No puedo llevar ese apellido, dijo. No puedo vivir con el peso de lo que hizo mi abuelo. Pero no todos toman esa decisión. Algunos descendientes argumentan que sus padres fueron individuos complejos que cometieron crímenes terribles en circunstancias extraordinarias, pero que también demostraron un amor y cuidado genuinos por sus familias. Mi madre me amaba, insiste Sabine Müller. Sé que eso no justifica lo que hizo, pero no puedo simplemente borrar 30 años de recuerdos felices por haber descubierto esta terrible verdad. El dilema se agrava por el hecho de que muchos de estos padres cambiaron después de la guerra. Se convirtieron en personas genuinamente cariñosas y respetables. La pregunta es, ¿cuál de ellos era real? Los psiquiatras que estudian estos casos observan que los perpetradores a menudo desarrollaban formas graves de compartimentación. Podían ser monstruos en un contexto y personas amorosas en otro, sin ver ninguna contradicción. Para los niños, esto dificulta aún más la reconciliación. Si sus padres fueran simplemente psicópatas, sería más fácil rechazarlos. Pero ¿cómo se puede rechazar a alguien que ha demostrado amor genuino, incluso después de cometer crímenes atroces? Se han creado grupos de apoyo para ayudar a los descendientes de perpetradores nazis. Comparten el dolor único de amar a alguien que participó en el genocidio. Es una especie de duelo interminable, explica un participante. Pierdes a la persona que creías conocer, pero no puedes rechazarla por completo, porque también era real para ti. El impacto se extiende más allá de los descendientes directos. Los nietos y bisnietos también enfrentan problemas de identidad y responsabilidad heredada. Deberían sentirse culpables por los delitos cometidos antes de nacer. ¿Cómo pueden llevar un apellido mancillado por la historia? La tercera generación a menudo se enfrenta al dilema de cómo educar a sus propios hijos sobre la historia familiar. Ocultar la verdad perpetúa el ciclo de silencio, pero revelarla puede traumatizar a los niños pequeños. ¿Cómo equilibrarías el amor familiar con la responsabilidad histórica? ¿Es posible separar a la persona que conocemos de los crímenes que cometió? Acompáñanos para reflexiones finales sobre este complejo tema. Berlín, 2024. En el Memorial del Holocausto, un guía explica a un grupo de estudiantes cómo funcionaba el sistema de campos de concentración nazi. Entre los nombres mencionados se encuentran guardias que murieron ancianos y libres en Sudamérica, otros que fueron juzgados en la década de 1980 y algunos que nunca fueron encontrados. ¿Cuántos siguen vivos?, pregunta un estudiante. Es una pregunta difícil de responder. Para 2024, cualquier exguardia nazi tendría más de 100 años. La mayoría murió por causas naturales hace décadas, pero algunos casos siguen abiertos. El centro Simon Wiesenthal mantiene una lista de criminales de guerra nazis aún buscados. A partir de 2024, la lista contiene solo unos pocos nombres, todos con más de 100 años de antigüedad, todos presuntamente muertos,
pero nunca confirmados oficialmente. En 2020, tuvo lugar en Alemania el último juicio contra una exempleada de un campo de concentración. Irmgard Furchner, de 97 años, fue condenada por complicidad en asesinato en masa por su trabajo como secretaria en Stutthof. Furchner había trabajado como mecanógrafa en la oficina del comandante. Tras la guerra emigró a Estados Unidos, donde vivió durante 75 años como ciudadana estadounidense respetable. Fue descubierta en 2018 gracias a una investigación en archivos alemanes digitalizados. Este caso ilustra cómo la tecnología moderna finalmente ha alcanzado a los criminales que han evadido la captura durante décadas. Las bases de datos digitales, el reconocimiento facial y el análisis de ADN, herramientas que no existían en las décadas de 1940 y 1950, ahora permiten identificar a personas que cambiaron su identidad hace 80 años. Pero la pregunta más importante no es cuántos siguen vivos, sino más bien cómo sus historias afectan a las familias y las sociedades en las que vivieron. En 2019, un reportaje del periódico alemán Der Spiegel siguió a los hijos y nietos de antiguos guardias nazis. Las entrevistas revelaron traumas familiares que persisten durante generaciones. «Cargo con su culpa», dijo una hija que descubrió a los 45 años que su madre había sido guardia en Treblinka. «Sé que es irracional. Ni siquiera había nacido. Pero siento que tengo las manos manchadas de sangre». Pequeñas ciudades de Alemania, Austria, Brasil, Argentina y Chile aún luchan con el legado de los antiguos nazis que vivieron entre ellas durante décadas. Villa General Belgrano, una ciudad de Argentina con una fuerte comunidad alemana, descubrió en la década de 1990 que varios de sus pioneros alemanes más respetados eran exoficiales de las SS. La revelación dividió a la comunidad. Algunos argumentaron que estos hombres se habían redimido tras décadas de servicio comunitario. Otros exigieron que sus nombres fueran retirados de placas y monumentos. El debate continúa hasta el día de hoy. En 2023, la Municipalidad de Villa General Belgrano finalmente retiró una placa en honor a un pionero alemán, posteriormente identificado como excomandante de un subcampo de Dachau. En Brasil, la ciudad de Nova Europa, en el interior del estado de São Paulo, enfrentó una situación similar. Varios inmigrantes alemanes que ayudaron a fundar la ciudad en la década de 1950 fueron posteriormente identificados como ex-nazis. Eran personas trabajadoras y honestas que contribuyeron al desarrollo de la ciudad, dijo un residente mayor. Es difícil conciliar eso con lo que hicieron durante la guerra. Esta dificultad en la reconciliación, como personas que han cometido atrocidades pueden ser al mismo tiempo buenos vecinos, sigue siendo un desafío para las comunidades de todo el mundo. Los principales museos del Holocausto se enfrentan a retos a la hora de presentar las historias de los perpetradores. Durante décadas, el enfoque principal se ha centrado en las víctimas y los supervivientes. Solo recientemente han comenzado a dedicar un espacio significativo a los perpetradores. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington inauguró en 2019 una exposición titulada «Algunos eran vecinos. Colaboración y complicidad en el Holocausto». La exposición explora cómo la gente común se convirtió en cómplice del genocidio. Una sección específica se centra en las guardias que escaparon tras la guerra. Las fotografías muestran a las mismas mujeres con uniformes de las SS durante la guerra y décadas después como respetables abuelas en Sudamérica. El impacto en los visitantes es profundo. Muchos se marchan cuestionando sus propias creencias sobre la moral y la responsabilidad individual. Es inquietante ver cómo gente normal puede hacer cosas terribles, dijo un visitante. Te hace preguntarte, ¿serías capaz de resistirte si estuvieras en la misma situación? Esta reflexión personal es precisamente lo que los museos buscan provocar. El objetivo no es solo enseñar historia, sino hacer que la gente reflexione sobre sus propias decisiones morales. En las escuelas alemanas, la historia de los antiguos guardias nazis se enseña como parte obligatoria de la educación sobre el Holocausto.
Los métodos han cambiado significativamente. En las décadas de 1970 y 1980, la atención se centró en la culpa colectiva alemana. Se enseñaba a los estudiantes a sentirse responsables de los crímenes de sus antepasados. Hoy, el enfoque se centra en la responsabilidad individual y las decisiones morales. Los estudiantes aprenden sobre perpetradores específicos para comprender cómo la gente común se vuelve cómplice de atrocidades. No queremos que se sientan culpables por el pasado, explicó un profesor de historia. Queremos que comprendan sus responsabilidades en el presente. Con la muerte de los últimos perpetradores y sobrevivientes, surge la pregunta: ¿cómo mantendrá la sociedad viva la memoria del Holocausto? La respuesta está en la tecnología y la educación. Los museos están creando archivos digitales masivos, testimonios en video, reconstrucciones de realidad virtual, inteligencia artificial que permite a las personas hablar con los supervivientes fallecidos. Pero la tecnología no basta. Es necesario mantener la conexión humana con la historia. Por eso, las historias de los perpetradores siguen siendo importantes. Demuestran que el mal no es abstracto, tiene rostro, nombre y dirección, y puede que viva al lado. Hoy, mientras presenciamos conflictos en Ucrania, Myanmar, Tigray y otros lugares donde se cometen crímenes contra la humanidad, la historia de los ex guardias nazis ofrece lecciones cruciales. Primera lección: la justicia demorada a menudo es justicia denegada. Esperar décadas para procesar a criminales de guerra les permite escapar o morir impunemente. Segunda lección: la responsabilidad individual no desaparece porque alguien siguió órdenes o no tuvo otra opción. Todos tenemos opciones morales, incluso en sistemas autoritarios. Tercera lección: las sociedades que no afrontan sus propios crímenes están condenadas a repetirlos. El olvido no trae paz, sino repetición. Cuarta lección: la capacidad humana de racionalización es infinita. Quienes cometen atrocidades pueden convencerse de que fueron buenas personas en circunstancias difíciles. Quinta lección: la banalidad del mal es su característica más peligrosa. Los peores crímenes no los cometen monstruos, sino personas comunes que toman decisiones terribles. La verdadera lección de los exguardias nazis, que vivieron una doble vida, no se trata del pasado, se trata del presente. Es una advertencia sobre nuestra propia capacidad para el mal cuando dejamos de ver a los demás como seres humanos iguales a nosotros. La historia que acaba de escuchar revela solo una faceta de la tragedia de la posguerra. Pero hay otras historias igualmente inquietantes esperando ser contadas. En el video que se reproduce en su pantalla, descubrirá la historia de Gustav Wagner, subcomandante de Sobibor, quien logró algo aún más impresionante: vivir durante décadas como un vecino común en Brasil, trabajando como guardia de seguridad en Sao Paulo. Adoptó una vida silenciosa y nunca habló de su pasado. El guardia nazi, que murió como vecino común, muestra cómo algunos de los peores criminales lograron ocultarse a plena vista durante 40 años. Haga clic ahora.